Muy buenas noches para todos. Qué bueno es estar por estos medios, ¿verdad? Instruyendo, recibiendo, siendo edificados a través de la palabra del Señor. Qué bueno, familia de comunidad, vidas transformadas. Es un gozo y es una alegría en esta noche el poder conectarnos por estos medios y continuar enseñando la palabra del Señor. Dios es bueno y es maravilloso. Y nosotros venimos con un tema, ¿verdad? Que se llama la gracia que santifica. Y hace 8 días dijimos que habíamos que allí en nuestras notas anotáramos un subtítulo que decía el razonamiento humano versus la verdad bíblica. ¿Por qué escribimos este subtítulo en la clase que se llama La gracia que santifica? Porque de acuerdo a tantas cosas que la gente hoy en día se ha inventado y afirman, ¿verdad?, decir un poco de cosas que realmente no están en la palabra. Pero nosotros debemos de aplicar la gracia de Dios de acuerdo a conforme está en la palabra del Señor. Algunos piensan que una vez que ingresamos a tener relación con el Señor, ¿verdad?, Él solo nos ve como perfectos en Cristo. Si bien es cierto que Dios nos ve con los ojos de la redención, Él no se olvida ni muestra ese interés por nuestra conducta. De lo contrario, el Espíritu Santo jamás habría inspirado los muchos pasajes del Nuevo Testamento que tratan con las correcciones y los ajustes que se deben hacer en la vida de cada uno de sus hijos, de los creyentes, ¿verdad? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Algunas personas han utilizado un razonamiento humano imperfecto para distorsionar enormemente lo que dice la palabra del Señor acerca de la gracia de Dios y anima reflexiones como las siguientes. Póngale cuidado. A Dios no le debe importar cómo vivimos, porque la gracia de Dios no se basó en nuestro desempeño ni perfección. Según ellos afirman de esa manera, ¿verdad? Hacen otra afirmación. Somos libres de hacer y vivir como querramos, porque el amor y la aceptación de Dios no se basa en nuestras obras. Mire lo que dice la gente así. Otra afirmación que ellos hacen. Nuestro comportamiento no tiene consecuencias porque Dios solo nos ve como a Cristo. Afirmaciones que la gente hace. Estamos hablando de la versus humanos, ¿verdad? Estamos mirando el razonamiento humano y versus la verdad bíblica. Esto es razonamiento humano. Luego dice, no importa el pecado, porque Dios ya nos ha perdonado de todo. Qué tremendas afirmaciones, ¿no? Ahora, algunos incluso han adoptado estilos de vida carnales y mundanos y han procedido a defender tales conductas libertinas al declarar bajo la gracia estamos y piensan que totalmente todo esto que ellos hacen es aceptable ante Dios. Pero el apóstol Pablo, que fue un hombre que habló bastante acerca de la gracia y que lo encontramos en las Escrituras, él hizo algo bien importante. Él fue consciente que tales razonamientos humanos se podían usar indebidamente en su enseñanza acerca de la gracia. Y recurrió a todos los medios para abordar y corregir tales tergiversaciones, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos Romanos capítulo 5 y verso 20 y 21. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mire qué importante. Dice que así como reinó el pecado para traer muerte, eso es importante. Dice, así también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna. ¿Se da cuenta que aquí hay una distinción en la manera de vivir acerca de la gracia?
Porque hay gente que dice, bueno, yo soy salvo por gracia y entonces vivo. No importa, no hay ningún cambio en patrones de conducta, no hay nada de cambios y siguen viviendo igual. Pero la palabra aquí es tan clara cuando hace una gran diferencia en lo que es el pecado y lo que es la gracia. Ahora, esta es una bella verdad, pero Pablo sabía cómo pensaban algunas personas. Hay siempre algunas personas que buscan escapatorias, ¿verdad? Para tratar de justificarse en su pecado y en su maldad y tratar de aceptar el pecado y la maldad en su vida todavía y decir que vive por gracia. Pero Pablo conocía todo esto, ¿verdad? Él sabía todo esto, lo que iba a ocurrir, y desde antemano el Espíritu Santo de Dios le reveló acerca de toda esta corrección en la palabra del Señor. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora, de la gracia de Dios podemos aprender algo importante. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y esa es una buena pregunta. Estoy leyendo este verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahora, note que hay una separación entre la gracia y el pecado. No podemos decir, ok, yo ya soy salvo, pero no hay transformación de patrones de conducta, de manera de vivir naturalmente. No hay nada. No. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el libro de Efesios, capítulo 2, donde nos habla acerca de la gracia, ¿verdad? Fíjense que somos salvos por gracia. Ahora, si somos salvos por gracia fue porque Él nos sacó de esa manera de vivir, que era la manera del pecado y de la maldad. Entonces no podemos decir, ok, yo vivo en la gracia de Dios y sigo pecando. No, porque no habría ningún sentido, no habría ningún valor. Si usted está en Cristo por la gracia de Dios que salva, su respuesta sensata es vivir según su gracia que santifica, para pensar, hablar y actuar como Él. Eso es bien claro que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Pablo asumió muy seriamente su responsabilidad como ministro y de ese modo defendió la verdad de la gracia, que ambos errores posibles. Pablo fue categórico al defender su enseñanza de aquella manera como la gente iba a tergiversar, ¿verdad? La gracia, cómo iba a hacer de cambiar una verdad de la gracia por una mentira. Es lo que muchas veces la gente hoy en día está haciendo. Ellos dicen, bueno, yo ya soy salvo y soy salvo por gracia y yo puedo vivir una vida de pecado, de maldad, yo puedo continuar de esa manera. Pues le quiero decir que no. No, porque la Biblia en ningún momento nos autoriza de esa manera. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 y verso 8. Dice, alguno incluso estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Está tremendo. Unos dicen, no, pues estamos en la gracia y es mejor vivir la gracia, somos salvos, siempre salvos y seguimos viviendo en el pecado. No, eso no nos enseña la palabra de Dios. Aparentemente fueron generalizados los malentendidos, ¿verdad? Y distorsionaron todo lo que habla acerca de la enseñanza de la gracia. Todo lo que Pablo había hablado con relación a la gracia fue distorsionado. Fue malentendido. Y por eso cuando usted va a hablarle a un cristiano acerca de la gracia, él se asusta, él se alarma. ¿Por qué? Porque él no conoce acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que significa la gracia.
Eso es importante. Ahora, nosotros podemos mirar algo bien importante. No solamente Pablo habló de la gracia, también Pedro habló de la gracia, también Juan habló de la gracia. Pero cuando uno observa la palabra del Señor, ellos nunca hablaron a que yo soy salvo por gracia y puedo seguir viviendo una vida de desorden en mi parte natural. No, porque no habría ninguna evidencia de una salvación. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero es que lo que es salvo es mi espíritu, no mi carne. Sí, Señor, eso es verdad. Pero mi espíritu debe de gobernar mi carne y mis emociones, porque si no, entonces seguiría igual que antes de conocer a Cristo. Entonces no habría absolutamente ninguna claridad en esta parte. Vamos a mirar, a ver. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Eso lo habló importante el apóstol Pedro. Qué hermoso, qué maravilloso. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió. Oiga, eso es hermoso. Como Pedro menciona esta parte. Dice, esto también les escribió nuestro hermano Pablo. O sea, mire que Pablo habló de la gracia, pero Pedro también sabía acerca de la gracia. Miremoslo en 2 de Pedro capítulo 3, verso 14. En adelante. Mire cómo la palabra del Señor nos enseña lo que es vivir en la gracia. Y estamos mirando el tema de la gracia santificadora, o la gracia que santifica. Pero miremos lo que dice Pedro en segundo libro de Pedro, capítulo 3, y en el verso 14. No pueden, segunda de Pedro 3, 14. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Es importante. Los ignorantes, me gusta en esta versión, le estoy leyendo la Biblia de Dios para Todos, dice así. Dice, los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. ¿Se da cuenta cómo se malinterpreta la palabra de Dios acerca de la gracia? Y luego dice el 17, estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Y cerremos con el 18. Dice, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo, ahora y siempre, así sea. Mire cómo ya estamos mirando en Pedro. Mire ya cómo Pedro asegura de que se iba a malinterpretar enseñanzas de que Pablo había enseñado. Pero de hecho ahí vemos algo importante, que Pablo también lo aclaró porque él ya sabía que acerca de sus enseñanzas iba una mala interpretación, pero él se aseguró de aclarar eso, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, Pedro era consciente que algunas personas ignorantes, ¿verdad? Insensibles, iban a cambiar, iban a distorsionar la enseñanza de Pablo para su propia destrucción. Él dijo que estas personas eran malvadas. Oye, tremendo eso. Y que asociaban
se asociaban con ellas una serie de cosas para hacer creer a los hermanos de que ellos estaban en lo correcto y debilitaban la fe de los demás hermanos. Tremendo. Ahora, cuando nosotros vemos cómo Pedro, mírenlo ahí en el verso, le estoy leyendo el verso 17, dice: estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Hagan todo lo posible por ustedes llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Una vida piadosa, pacífica, una vida pura, una vida intachable ante los ojos de Dios. Y nos dijo que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es importante, que nosotros podamos entender cada día acerca de este tema. No es casual de que Pedro sacara a relucir estos dos aspectos, ¿verdad? En el contexto inmediato de mencionar a personas que iban a distorsionar las enseñanzas de Pablo. Ambos asuntos están conectados de manera vital. Pero, ¿cómo? ¿Cómo están conectados? Sencillo. Crece en la gracia y en el conocimiento verdadero del Señor Jesús. Nos llevará a vivir una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y luego la otra es: la gracia y el conocimiento verdadero jamás nos guían a una vida descuidada, irresponsable, impura ni pecaminosa. Creo que la distorsión de la gracia de Dios ha sido en referencia mal interpretada. Y por eso encontramos personas que dicen: no, es que usted puede vivir una vida así, ya soy salvo y ahora yo puedo vivir una vida distorsionada, sigo en el pecado y no importa, y eso así Dios me ama. Y oiga, pues de acuerdo a lo que dice la Escritura, no es así lo que dice la Escritura. Y nosotros no podemos sacar pasajes de la Escritura para justificarnos, porque de eso no se trata la vida cristiana. Al contrario, la gracia que santifica nos lleva cada día a estar más consagrados en la presencia del Señor. Nos lleva a vivir una vida conforme está escrita en su palabra. Ahora, de hecho, Pedro aquí involucró a individuos, ¿verdad?, que decían que la gracia significaba que podemos vivir como querramos y que no importa ese comportamiento pecaminoso. No, la gracia es gratuita y no se basa en nuestras obras. Sin embargo, la gracia de Dios no es una hamaca, ¿verdad?, que nos infunde un sentido de falta de moderación despreocupada o una insensibilidad moral. Más bien, la gracia de Dios es una plataforma de lanzamiento que nos impulsa hacia una vida de obediencia a la palabra y al Espíritu de Dios, al crecimiento espiritual y a la cepa racional del mal y el mal que puede acoger a una persona en su vida natural. Eso hace la gracia de Dios, nos separa del pecado, nos saca del pecado y nos coloca en una posición excelente, en un discipulado dinámico, en una lectura de la palabra, en una consagración a la vida cristiana. Eso hace la vida, eso hace la gracia que santifica. Ya qué importante. Ahora, la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Un gran predicador dijo lo siguiente, dijo: Dios los llamó para que pudieran ser santos, y la santidad es la belleza que se produce mediante su obra en ellos. Pablo le escribió lo siguiente a Tito, a ese pastor, ¿verdad? Bajo la dirección y supervisión de Pablo, le escribió lo siguiente en el libro de Tito, capítulo 2 y verso 11. Mire lo que dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña, mire, estos versos son excelentes. Verso 11, voy a leer desde el verso 11 hasta el 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire cómo Pablo le habla de la gracia santificadora a Tito. ¿Ve? Ahí ya vemos la gracia santificadora. No es eso, eso es tan sustancioso, ¿verdad? Tan productivo, tan hermoso. La gracia de Dios nos enseña la palabra. Ahora, esto es importante. Ahora, la palabra enseñar significa entrenar, como cuando los padres entrenan a los hijos. Instruir, castigar, corregir. Entonces, considere, ¿verdad?, de la manera en que otras dos versiones traducen este versículo 12. Podemos mirarlo. A ver cómo lo vemos en otras versiones. Mire cómo lo dice esta versión, pero miremoslo en otras versiones. Capítulo 2 y verso 11. En el verso 11, en esta versión dice así: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. El 12. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con un buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Mire cómo lo habla en esta versión. Eso nos enseña a nosotros, como hijos de Dios, acerca de la gracia santificadora. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso que nosotros podamos entender de una manera excelente lo que significa la gracia santificadora. Nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo en el cual nos encontramos una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gracia nunca es el permiso divino para hacer el mal. La gracia es el revestimiento del poder divino para hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Eso es bien importante que nosotros podamos entender. La gracia de Dios jamás debe estar aislada del resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. La gracia bíblica siempre, eso es bueno que lo tengamos en cuenta, siempre está ligada a las enseñanzas del Nuevo Testamento, de la palabra del Señor. Y lo hermoso es que nunca se desliga, la gracia nunca se desliga de la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de entenderlo cada paso que damos acerca de lo que se está realizando, de lo que se está viviendo, de lo que se está haciendo. Sí, porque la persona dice, bueno, yo ya soy salvo y entonces yo puedo vivir una vida de, como a mí se me antoje, ¿verdad? Puedo vivir una vida de pecado, de maldad. Yo ya soy salvo, ya mi espíritu es salvo. Claro que sí. Pero la Biblia nos enseña que la gracia nos lleva a vivir una vida de santidad ante el Señor. Esa es la gracia que santifica. Porque entonces si podríamos vivir una vida en pecado, quiere decir con eso que entonces nosotros, soy salvo, sigo viviendo en pecado, pero entonces, ¿qué testimonio yo voy a dar acerca de Jesús? Si la palabra del Señor dice que así como Jesús estuvo, como vivió, como andó en esta tierra, así debemos de andar nosotros.
Y cuando usted mira en las Escrituras, usted no va a encontrar que Jesús vivió una vida de desorden. Siempre se va a dar cuenta que Jesús vivió una vida de orden. Y Jesús mismo habló de la gracia. Y Pablo fue el que más se enfocó de la gracia. Y luego ahí vemos otros apóstoles. Tito habló de la gracia, Pedro habló de la gracia, Filimón habló de la gracia, Juan habló de la gracia, Judas habló de la gracia. O sea, pero eran hombres que se apartaron del pecado, hombres que se salieron de la vida de pecado a vivir una vida que agradara a Dios. La gracia no es de ninguna manera un permiso para pecar. Eso es importante. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos, o humanamente, el ser humano no puede cometer errores. Claro que sí, el ser humano comete errores, pero eso no quiere decir que hoy cometí un error y entonces dice, bueno, yo hoy cometí un error y mañana voy a cometer 2 y pasó mañana 3. No. Al contrario. La palabra del Señor dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Inmediatamente, si hoy reconocemos que hemos pecado en algo, vamos inmediatamente y le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y no volvemos a caer en la misma situación, sino que salimos de esa situación y seguimos viviendo en la gracia que santifica. Eso es importante que nosotros podamos aprender a la luz de la palabra del Señor. ¿Necesitamos del perdón de Dios? Claro que sí. Necesitamos del perdón. Eso nos lo habló Santiago. Y miremoslo corriendo, libro de Santiago, capítulo 3 y verso 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como hijos de Dios. Capítulo 3 y verso 2 dice, todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Mire qué importante. Yo se lo estoy leyendo en la versión, la Biblia de Dios para Todos. Todos fallamos mucho. Estoy en el verso 2. Todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Aleluya. Mire que es un proceso, ¿verdad? El proceso de la santificación en la parte natural es un proceso. Yo sé que es un proceso, pero nosotros no debemos de desmayar en ese proceso. Al contrario, vamos cada día de aumento en aumento. Cada día de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque hay cosas adheridas al cuerpo, ¿verdad? Que estoy hablando del cuerpo natural, de la vida de pecado. Ahora, usted me va a decir, pero Efesios dice que el hombre de pecado murió. Sí, eso es verdad. Pero nosotros como seres humanos muchas veces tratamos de resucitar ese hombre viejo. ¿Por qué? Porque este cuerpo viene viciado con las cosas de este mundo. Y ahí es donde necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos aplicar sabiduría. Ahí es donde necesitamos todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Los hijos de Dios que nacen de nuevo, que crecen en la gracia, que crecen en la palabra y son guiados mediante el Espíritu de Dios, no buscan usar la gracia como una excusa para pecar o un pretexto o una evasión de la responsabilidad para tomar parte en un comportamiento pecaminoso y que se permite excesos. No. La gracia nos enseña y nos reviste de poder para decir no al pecado y para superar la carnalidad que es tan prevalente en este mundo, en el cuerpo de cada ser humano. La gracia que santifica no está en contra de esa parte, ¿cómo lo decimos? La gracia que santifica no está en contra de que la persona no peque. A ver si me hago entender. De una manera pasiva. O sea, la gracia que santifica no está en contra del pecado de una manera pasiva. Más bien,
La gracia que santifica no está en contra del pecado de una manera pasiva. No, la gracia que santifica está activa en nuestras vidas. ¿Ve? Ahora, ¿por qué? No nos enseña ni nos da la idea de que probablemente es buena esa idea de no pecar, pero está bien si lo hace. No. La gracia que santifica está en contra del pecado de manera activa y categórica. O sea, la gracia que santifica dice, voy a guiarlo, voy a mostrarle cómo opera, cómo influencia en su vida la gloria de Dios, cómo influencia en su vida el poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gracia que santifica. La gracia que santifica, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. O sea, en otras palabras, la gracia que santifica está activa en nosotros, cada momento, cada instante. Ella no va en una forma pasiva, como diciendo, bueno, yo lo tolero de que peque y haga. No. En ningún momento. La gracia que santifica está activa en nuestras vidas. O sea, en cualquier momento, en cualquier tentación, la gracia que santifica está ahí, listo, para decirte no lo debes de hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos una vida que a Él le agrade. La gracia que santifica está en nuestras vidas para que vivamos excelentemente de acuerdo a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Y lo hermoso de todo esto que estamos viendo en esta tarde, en esta noche, es que Judas, se me olvidaba que Judas también ha hablado de la gracia, y ahora vengo a recordar a Judas. Judas también intervino de una manera excelente. Judas, al igual que Pedro, interviene también acerca de la gracia. Ese lo miraremos en la próxima clase porque el tiempo se nos fue. Así que espero que este tema que vamos desarrollando acerca de la gracia que santifica, podamos aprender mucho acerca de la palabra del Señor y colocarlo en práctica. Todavía no hemos logrado terminar este tema de la gracia que santifica, pero es muy, muy bueno, muy excelente porque podemos aprender muchas cosas. Así que oremos en esta noche. Padre, te damos gracias. Estamos agradecidos, Dios, por este tiempo, por este momento que nos has permitido, Señor, poder hablar acerca de la gracia que santifica, Señor. Y sé que a medida que vayamos profundizándonos más y más en este tema, podremos entender, Señor, y muchas cosas se nos revelarán en nuestro espíritu y en nuestra vida para vivir conforme tú lo has dicho a través de tu palabra. Estamos seguros, oh Dios, de que hemos sido salvos por gracia. Estábamos en pecado anteriormente, pero tú nos salvaste por gracia. Quiere decir que nos sacaste del pecado y nos llevaste a la luz, nos colocaste en lo mejor, en lo excelente, para vivir una vida que te agrade a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.